Vectores. Maestro en Ciencias en Ingeniería Roberto Castillo Fernández. Vector, informática. En programación, se le denomina vector, formación, matriz, en inglés array, del cual surge la mala traducción. Arreglo, a una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos de la matriz. Desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila. O filas y columnas si tuviera dos dimensiones. En principio, se puede considerar que todas las matrices son de una dimensión. La dimensión principal, pero los elementos de dicha fila pueden ser a su vez matrices. Un proceso que puede ser recursivo, lo que nos permite hablar de la existencia de matrices multidimensionales, aunque las más fáciles de imaginar son las de 1, 2 y 3 dimensiones. Matriz unidimensional. Matriz unidimensional con 10 elementos. Nótese que empieza a contar desde 0. Matriz multidimensional. Matriz n por m. N son las filas. M son las columnas. N es igual a 3. M es igual a 4. Estas estructuras de datos son adecuadas para situaciones en las que el acceso a los datos se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso secuencial, sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa, siendo esta última una estructura dinámica. Lista enlazada. En ciencias de la computación, una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales. Y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos, en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. El principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en la memoria o el disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al de almacenamiento. Listas, tuplas y diccionarios. Las listas, tuplas y diccionarios son distintos tipos de secuencias. Una secuencia es un tipo de objeto que almacena datos y que permite el acceso a una parte determinada de su información utilizando índices. Las listas, tuplas y diccionarios son estructuras que permiten trabajar con colecciones de datos. Listas. Una lista es una estructura de datos que contiene una colección o secuencia de datos. Los datos o elementos de una lista deben ir separados con una coma y todo el conjunto entre corchetes. Se dice que una lista es una estructura mutable porque además de permitir el acceso a los elementos, pueden suprimirse o agregarse nuevos. Tuplas. Una tupla permite tener agrupados un conjunto inmutable de elementos, es decir, en una tupla no es posible agregar ni eliminar elementos. Las tuplas se declaran separando los elementos por comas. Y estos, opcionalmente, pueden ir entre paréntesis. Diccionarios o matrices asociativas. Los diccionarios son objetos que contienen una lista de parejas de elementos. De cada pareja un elemento es la clave, que no puede repetirse, y, el otro, un valor asociado. La clave que se utiliza para acceder al valor tiene que ser un dato inmutable como una cadena, mientras que el valor puede ser un número, una cadena, un valor lógico, true barra false, una lista o una tupla.